La historia de Europa ha ido adquiriendo forma a medida que se desarrollaban los grandes reinos de la antigüedad, y paralelamente, esta historia viene precedida por las grandes y constantes guerras que se han luchado durante siglos en este continente. Desde inicios de la humanidad, Europa ha vivido conflictos y guerras sangrientas que han acabado configurando el mundo en el que vivimos, y uno de los momentos más decisivos para la historia europea lo encontramos en una contienda que abarcó gran parte de los siglos XIV y XV, una lucha por la supremacía de dos reinos que dedicaron todos los esfuerzos y sacrificios que hicieran falta para conseguir la victoria, de bien fueran militares, económicos o humanos. Esta es la historia del mayor conflicto militar de la Edad Media. Esta es la historia de la Guerra de los 100 Años. La Guerra de los 100 Años es un conflicto militar provocado por las disputas entre el Reino de Francia e Inglaterra por las posesiones inglesas en suelo francés, además de disputarse el trono de Francia entre señores ingleses y franceses, y esta es una lucha realmente singular, no solo por el espacio temporal que abarca, sino también por la cantidad de reinos involucrados en ella, los motivos que provocaron la guerra y las grandes dimensiones de sus batallas, que en gran medida acabaron arruinando a la nobleza y al pueblo llano, que junto con la presencia de la peste negra destruyeron el modo de vida medieval imperante por toda Europa occidental. Los orígenes de esta guerra se remontan siglos atrás de su propio inicio, ya que las coronas de Francia e Inglaterra compartían un pasado muy estrecho. Remontándonos a los inicios de la creación del Reino de Inglaterra, Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, unificó los reinos británicos en uno solo después de la batalla de Hastings en el año 1066. Guillermo provenía de ascendencia normanda, los cuales tiempo atrás juraron lealtad al rey de Francia, quien concedió a los vikingos las tierras hoy en día conocidas como Normandía, por lo que entendemos que a raíz de esta coronación ambos reinos compartieron un mismo destino, y al ser Guillermo un vasallo del reino de Francia, técnicamente el monarca inglés debía jurar lealtad a los reyes franceses por sus dominios en este reino. Tiempo después, Inglaterra se vio sumida en una cruel guerra civil debido a la muerte de los descendientes de Guillermo, lo que provocó que dos candidatos se disputasen el trono inglés en el periodo conocido como la Anarquía Inglesa, Esteban de Blois y Enrique Plantagenet, duque de Anjou. Ambos eran nobles con feudos en el reino francés, y al alzarse con la victoria Enrique en el año 1154, comenzó el gobierno de una de las casas más longevas de toda la historia de Inglaterra, los Plantagenet. Estos eran señores que anexionaron sus feudos en Francia a la corona inglesa, lo cual sumado al matrimonio de Enrique con la duquesa Leonor de Aquitania, dejaron al reino francés sumamente desfragmentado, creando por parte de Inglaterra el Imperio Angevino, y paradójicamente, el rey de Inglaterra seguía siendo en teoría vasallo del rey de Francia, lo que suponía que debía jurar lealtad a la voluntad del rey francés aun teniendo un dominio de 3 veces superior a la extensión de este reino. Todos estos hechos provocaron que durante largos años Francia e Inglaterra entrasen en numerosas guerras por el control de todos esos feudos angevinos, y aun consiguiendo grandes recuperaciones territoriales en época del rey Felipe II de Francia, la pugna por los derechos en suelo francés siguió siendo una cuestión latente en las cortes de ambos reinos por muchos años más. A inicios del siglo XIV, la situación económica era prometedora. En Francia, así como en muchos otros reinos medievales, la multitud de ríos y pastos que recorrían la geografía provocaron un aumento demográfico que se saldó en un vasto crecimiento de las ciudades y una gran mejora en la tecnología del campo, así como el de la industria, la cual generaba grandes beneficios comerciales, sobre todo la localizada en la región de Flandes. La caballería francesa era considerada la mejor arma capaz de decidir el curso de una batalla, y la presencia de nobles nombrados caballeros era notable, quienes preferían arrestar al enemigo en lugar de matarlo para posteriormente pedir un rescate, lo que convertía la guerra en un negocio muy lucrativo, y la influencia y aliados del rey de Francia se extendía desde los Pirineos hasta Rusia. Por otro lado, Inglaterra había perdido gran parte de aquel imperio angevino que una vez poseyó, limitando las posesiones inglesas principalmente en la Guyena, lugar de donde se extraían importantes recursos como el vino, y el comercio con regiones como Flandes o Bretaña se hacía vital para mantener a flote la economía inglesa. Con todo lo mencionado, cabe resaltar el estrecho lazo que unía a ambos reinos, ya que como hemos visto, poseían un pasado común y unos intereses propios, por lo que no es de extrañar que en algún momento estallase una guerra con tal de poner punto y final a las aspiraciones de ambos reinos. Los detonantes más cercanos a la Guerra de los 100 Años los encontramos en dos momentos clave. El primero residía en la cuestión dinástica que asolaba el reino de Francia, ya que al morir Felipe IV, todos los posibles candidatos a la sucesión del reino murieron de forma repentina,
a lo que muchos no dudaron en señalar que era producto de la maldición lanzada a Felipe por el último líder de los templarios, Jacques de Molay, que antes de morir en la hoguera, condenó a la familia de los Capetos a la extinción, y cierto o no, la verdad es que en menos de 15 años todos los posibles herederos fallecieron, terminando para siempre con la dinastía que comenzó siglos atrás de la mano de Hugo Capet en el año 987. Los señores franceses escogieron por parentesco a Felipe VI de la dinastía Valois, una rama inferior a los Capetos, obviando el hecho de que no se podía acudir al linaje femenino para poder transmitir el derecho a ser rey de Francia, y es precisamente ese hecho el que provocó muchas tensiones, ya que por vía materna, Isabel, hija de Felipe IV, se casó con el rey de Inglaterra, Eduardo II, por lo que su hijo, Eduardo III, podría tener derechos al trono francés en caso de no aplicarse la ley sálica. Siendo el problema dinástico el principal motivo para una guerra abierta entre ingleses y franceses, el punto culminante lo encontramos en las discusiones por las posesiones de Guyena, en manos inglesas desde siglos atrás, el cual se encontraba constantemente en disputa entre uno y otro reino, ya que este era el principal foco de tensión entre ambos reinos. En más de una ocasión, Francia confiscó el ducado de Guyena bajo el pretexto de querer conseguir una posición ventajosa frente a Inglaterra, provocando diversas guerras como la conocida Guerra de Sansardos, donde Eduardo II fue claramente derrotado, condicionando el retorno del ducado a Inglaterra siempre y cuando su hijo, Eduardo III, rindiese homenaje al rey de Francia. Conociendo la inminente guerra que se estaba a punto de librar, la tensión fue aumentando a medida que pasaban los años, y ambos reinos colaboraron puntualmente con otros con tal de entorpecer las labores de su adversario. Este hecho llevó a Francia a apoyar la causa escocesa en constante conflicto desde hacía décadas contra Inglaterra, dando cobijo a David II, hijo del rey de Escocia Roberto I Bruce, el cual atacó las islas anglo-normandas con la ayuda económica de Francia. Este hecho resultó imperdonable para Eduardo III, ya que consideró que ese ataque podía ser un preludio de una posterior invasión francesa, por lo que rearmó sus tropas en Francia, dispuesto a iniciar una nueva guerra por los territorios ingleses en el continente, y como respuesta, en 1337, Felipe confiscó de nuevo el ducado de Guyena con la esperanza de que Eduardo retirase a sus hombres, pero ese hecho provocó que el rey inglés reclamase para sí mismo la corona del Reino de Francia. Comenzaba en ese momento la Guerra de los 100 años. Durante los primeros años no existieron grandes luchas abiertas, ya que ambos reinos no contaban con una buena situación económica, debido a que la gran sobrepoblación comportaba repartir aún más las tierras y menguar así los impuestos que llegaban a la corona, por lo que, gracias a la mediación del Papa, las hostilidades quedaron reducidas a escenarios alternativos, como fue el caso de la irrupción de Francia en la guerra que Inglaterra mantenía contra Escocia, o la intromisión de Inglaterra apoyando los movimientos flamencos en contra de la presión fiscal francesa, así como tomar partido en la guerra de sucesión bretona con el objetivo de que Bretaña permaneciese fiel a los intereses ingleses. En el norte, Inglaterra fortaleció su posición a través de alianzas comerciales con Flandes y el Sacro Imperio, que permitieron un gran traspaso de tropas y productos comerciales desde Inglaterra hacia el norte de Francia, aunque dichas alianzas solo supusieron la victoria sobre los franceses en pequeñas batallas a un elevado coste, ya que los barcos franceses, en su mayoría mercenarios genoveses, atormentaban a los ingleses por todo el Canal de la Mancha, impidiendo a Eduardo llevar grandes contingentes militares a suelo francés, ya que además este reino contaba con un mayor y más preparado ejército. La situación cambió en 1346, donde David Bruce fue arrestado por los ingleses en la batalla de Neville's Cross, forzando a los escoceses a una paz con la que prestó toda su atención en la guerra contra los Valois, pero las arcas inglesas no podían costear una larga campaña por toda Francia, por lo que Eduardo inició unas nuevas operaciones llamadas cabalgadas. Mientras los ejércitos franceses pasaban a la defensiva custodiando sus fortalezas, los caballeros de Eduardo se adentrarían en el reino enemigo saqueando todo lo que encontraran a su paso, incrementando el botín para los ingleses, mientras Francia gastaba mucho dinero en pagar a su gran ejército, en reforzar sus castillos y buscando a los caballeros de Eduardo por todo el reino. Ambos ejércitos chocaron de forma súbita en 1346, donde la caballería francesa se enfrentó contra los ingleses en la batalla de Crécy, y aun a pesar de contar con un mayor número de tropas, estas fueron decisivamente derrotadas por los ingleses, ya que el orgullo de los caballeros franceses y la presencia de mercenarios hizo que desobedecieran las órdenes del rey y buscar prisioneros en lugar de muertos, lo que sumado a las tácticas de defensa con estacas de los arqueros ingleses curtidos en las guerras contra Escocia, destrozaron la caballería francesa, la cual no pudo cargar contra el enemigo y tuvo finalmente que retirarse. A raíz de la batalla de Crécy, Eduardo consiguió mejores puertos para que sus hombres desembarcasen desde Inglaterra,
y Felipe se vio obligado a forzar una tregua entre ambos reinos debido a la derrota de sus hombres y los estragos que el hijo de Eduardo, el famoso Príncipe Negro, estaba causando por todo el suroeste del reino. Poco tiempo después, la guerra tuvo que posponerse debido a los estragos que la peste negra causaba en toda Europa. Tanto en Inglaterra como Francia, se calcula que la enfermedad se llevó por delante a casi un tercio de la población, lo que se interpretó como un castigo divino, y la guerra quedó paralizada hasta 1349, momento donde Inglaterra trató de recuperar su dominio naval derrotando a las fuerzas castellanas que cruzaban el Canal de la Mancha en la batalla de Winchelsea, evitando así su posible colaboración con Francia. La situación se volvió inestable para el bando francés, ya que, como hemos visto, el monarca necesitaba del apoyo de los nobles para mantenerse en el poder, y las constantes derrotas de los Valois contra Inglaterra pusieron contra las cuerdas al gobierno de Felipe, que al morir en 1350, su hijo Juan II tuvo que intentar apaciguar. Un reino desunido, con falta de ingresos y a merced de las grandes compañías de mercenarios que campaban a sus anchas por toda Francia, fueron los principales dolores de cabeza del monarca, y además de todo lo mencionado, se le añadieron las exigencias del rey de Navarra, Carlos II, emparentado con el rey de Francia, el cual exigía recibir el condado de Angulema por su matrimonio con la hija del rey, cosa a la cual Juan se negó, entregándoselo a su favorito, Carlos de la Cerda. El rey de Navarra asesinó al favorito del rey, y buscó en secreto la protección de Eduardo III, el cual reunió de nuevo un gran ejército, planeando repartirse Francia entre Navarra e Inglaterra. En 1355 dio comienzo una nueva campaña de Eduardo, donde destaca la gran destrucción que su hijo, el Príncipe Negro, causaba por todo el Languedoc. La situación era desesperante para el rey de Francia, el cual convocó los Estados Generales para que le ayudasen a recabar nuevos impuestos para poder así financiar un poderoso ejército que detuviese a los ingleses, hecho el cual muchos nobles se negaron, y el rey de Navarra intentó persuadir al delfín Carlos para alzarse en armas en contra de su padre. Carlos invitó al rey de Navarra y a otros descontentos a su castillo en Rouen en 1356, y traicionándolos, apareció Juan II arrestando al rey de Navarra y decapitando al resto de sus hombres, lo que provocó que oficialmente Navarra y otros ducados se cambiasen de bando mostrando su apoyo al rey inglés. Con semejante acto, el ejército francés fue en busca de las tropas inglesas, las cuales destrozaban en ese momento todo el oeste del reino, y ambos ejércitos libraron batalla el 19 de septiembre de 1356, cerca de la localidad de Poitiers, que resultó nuevamente en una desastrosa derrota para el bando francés, donde el propio monarca y su hijo menor fueron capturados tras esa batalla. Debido al desastre de Poitiers, el gobierno de Francia fue puesto en manos del delfín Carlos, el cual intentó salvar al reino de la bancarrota y vio impotente cómo sus hombres liberaban al rey de Navarra, el cual acudió a París con una gran escolta exigiendo el retorno de los feudos que le correspondían, a los que el delfín tuvo que acceder, y ese hecho resultó de especial trascendencia, ya que el rey navarro cada vez contaba con mayor apoyo entre la nobleza y la burguesía, incluso más que el enfermizo delfín Carlos, para ostentar la corona francesa. Debido a las tensiones en París, el rey Juan II tuvo que pactar desesperadamente un rescate con los ingleses equivalente a 2 años de ingresos de la corona, además de aceptar el Tratado de Londres, acuerdo que significaba la restitución de grandes posesiones angevinas a favor de Inglaterra. Este acuerdo enfureció a los Estados Generales, principalmente representados por Etienne Marcel, miembro de la alta burguesía, el cual buscaba cambios bruscos en el sistema de gobierno debido al inepto reinado del rey cautivo, obligando al delfín a condenar a muerte a sus consejeros y alzando a la población parisina en favor del candidato navarro. El delfín, por su parte, llamó a los nobles leales a su causa, estableciendo nuevos impuestos hacia el campesinado, lo que se comportó en un gran alzamiento campesino llamado Grand Jacquerie, un gran levantamiento en contra de la nobleza que se saldó con grandes ataques entre nobles y el pueblo llano, pero una vez aplastados los campesinos con la ayuda del delfín, la nobleza comprendió que solo Carlos, y no Marcel, protegerían los intereses de la nobleza, por lo que mostraron su apoyo incondicional al heredero francés. Aprovechando la situación caótica vivida en Francia, Eduardo III exigió más tierras a favor de Inglaterra, cosa que el delfín Carlos se negó, rearmando nuevamente su ejército en contra de Eduardo, el cual se dirigió hacia Reims, lugar memorable donde tradicionalmente consagraban a los monarcas franceses, pero la política de tierra quemada dictada por el delfín complicó la campaña de Eduardo, que sumado a la precaria situación del ejército inglés, imposibilitó la captura de Reims, al no contar además con grandes piezas de asedio, siendo este el primer gran revés de la guerra para Eduardo, el cual se mostraba indefenso en mitad del terreno francés, por lo que finalmente aceptó pactar la primera gran tregua de la guerra, el Tratado de Bretigny, una paz donde Inglaterra adquirió 1/3 del territorio francés,
Se fijó definitivamente el precio por el rescate del rey Juan II y Eduardo renunciaba a Normandía, Maine, Anjou y a lo más importante, a la reivindicación del título de rey de Francia. Durante esta parte de la guerra, Francia quedó plenamente agotada, tanto militar como económicamente, y la capacidad de defender el reino por parte de los Valois fue cuestionada muchas veces. El reino quedó a merced de los bandidos y los pillajes de los mercenarios, y la corona se vio obligada a expropiar terrenos de la nobleza y el clero. Por otro lado, la situación no era mucho mejor para el bando inglés, ya que el coste de mantener los ejércitos en un reino extranjero suponía destinar una gran cantidad de recursos hacia las tropas en Francia. Con una tregua de por medio, y con el fin de la guerra de sucesión en Bretaña, el delfín Carlos consiguió algo de tiempo que fue bien aprovechado por el joven heredero para repasar los resquicios del Tratado de Bretigny, a efectos de nunca entregar la corona hacia su adversario. Además, estabilizó la moneda francesa a través de la introducción del franco, moneda que adquiere su nombre debido a que ésta estaba destinada a lograr la liberación de su padre. Reorganizó el ejército para hacerlo más dinámico y consiguió el apoyo del pueblo, vital para mantenerse en el poder debido a las múltiples yaquerías que Francia sufría. Por otro lado, Juan II no llegaría nunca a ser libre, ya que falleció en prisión en el año 1364, lo que suponía que el delfín Carlos iba a ser coronado en Reims como rey de Francia, hecho que no gustó nada al rey de Navarra, ya que aspiraba a arrebatarle la corona francesa. Con un gran ejército, Carlos de Navarra asedió París, pero uno de los mejores soldados de Francia, Bertrand du Guesclin, encabezó la resistencia organizando un gran ejército pagado con los nuevos impuestos, venciendo así a los navarros en la batalla de Cocherel, en ese mismo año, hecho que permitió mejorar la legitimidad del rey, que el reino entendiese la necesidad de aprobar nuevos impuestos y finalmente se coronó al delfín Carlos como Carlos V de Francia. Una de las iniciativas del nuevo monarca consistió en enviar a los ejércitos mercenarios hacia Castilla, en aquel momento protagonista de una lucha por el poder librada entre Pedro I el Cruel y su hermanastro Enrique de Trastámara. La Guerra Civil Castellana, aún no perteneciente estrictamente a la Guerra de los 100 años, jugó un papel realmente trascendental, ya que tanto Inglaterra como Francia necesitaban el apoyo de otros reinos para su lucha. Inglaterra apoyaba a Pedro, a cambio de prestaciones económicas que llegaban tarde y en minúsculas cantidades, mientras que Francia apoyaba a Enrique, y cuando éste se alzó con la victoria, Francia contó con la ayuda de los navíos castellanos, los cuales dificultaron enormemente las labores económicas y militares entre Inglaterra y sus territorios en el continente. Además del conflicto en la península ibérica, el rey Carlos planeó concienzudamente la recuperación de los territorios angevinos durante la segunda mitad del siglo XIV, esperando el momento propicio para iniciar el ataque. Carlos conocía la situación a la que estaban sometidos los señores de los nuevos feudos angevinos, los tributos que exigía Eduardo y el Príncipe Negro en toda la región de Aquitania para costear la campaña castellana enfurecía a señores y campesinos, y después de que Eduardo desestimara sus peticiones de rebajas de impuestos, los señores aquitanos presentaron sus reclamaciones ante Carlos, quien estuvo muy interesado en enfrentarlos contra su enemigo. Hacia 1369, Carlos reanudó la guerra contra Inglaterra con una nueva confiscación de territorios, por lo que Eduardo, consciente de que ello suponía la ruptura del acuerdo de paz, volvió a exigir la corona francesa, pero esta vez los ejércitos franceses aprendieron de sus errores pasados y evitaron luchar en campo abierto contra los ingleses. En su lugar, reforzaron su presencia en los castillos. Además, en lugar de contar con los ejércitos de la nobleza, Carlos ordenó a Bertrand la constitución de un ejército leal al rey, bien pagado y entrenado, y posteriormente emprendieron una serie de campañas de hostigamientos y asedio hacia los castillos ingleses que se saldó con la rendición de la mayoría de ellos, debido a que cambiaron su lealtad hacia el monarca francés al prometerles mayores beneficios fiscales y títulos nobiliarios. La flota castellana aniquiló los barcos ingleses en la batalla de La Rochela en 1372, por lo que Inglaterra no pudo contar con mayores refuerzos de los que ya contaba en suelo francés, por lo que Eduardo reanudó las cabalgadas, pero en esta ocasión no sirvieron sino para que el pueblo francés condenase aún más la presencia de Inglaterra en Francia. Ambos bandos trataron de establecer treguas ante la agotadora guerra que libraban, pero la disputa de los territorios de Aquitania entorpecía estas labores, y nada parecía que podía detener la larga y costosa guerra que libraban, ni siquiera el Papa, ya que por esa época se produjo el Gran Cisma de Occidente, el nombramiento de diversos pontífices que se inclinarían a favor de uno u otro bando. La nobleza, así como el pueblo, estaba totalmente agotada tanto económica como socialmente, ya que la peste, las hambrunas, la guerra y la división eclesiástica atormentaban desde hacía años a toda la población francesa.
La muerte de Eduardo III significó un respiro para las tropas francesas, ya que tanto el rey como su heredero, el príncipe negro, murieron en un corto periodo de tiempo, por lo que el trono pasó a su nieto Ricardo II, con tan solo 10 años, por lo que los asuntos de Estado fueron gestionados por regentes. Carlos procuró aprovechar este hecho para recuperar Bretaña, consiguiendo su vasallaje, y finalmente, en 1380, el rey dispuso todo lo necesario para preparar la sucesión al trono de Francia en favor de su hijo, y finalmente, Carlos V murió en septiembre de ese mismo año. Aun a pesar de la muerte de los dos grandes adversarios, la guerra no se detuvo ni aclaró en virtud de quién se debía conceder la victoria. Ambos poseían reclamaciones que aún no habían sido satisfechas, por lo que, aun contando con diversas treguas, los regentes de los dos reinos continuaron las hostilidades hasta el momento en que los nuevos reyes tuvieran la edad suficiente para gobernar por su cuenta. Pero el tiempo no jugaba en su favor, ya que mientras los nuevos reyes siguiesen siendo jóvenes, otros señores buscarían secretamente hacerse con el poder en sus respectivos reinos, y nuevas familias nobiliarias comenzarán a interesarse por el trono de su reino, lo que auguraba un futuro incierto, y aunque muchos fueran quienes deseaban poner punto y final a la larga contienda, nadie era consciente de los hechos tan trascendentales que aún estaban por llegar.